Muy bien, vamos a empezar con nuestra primera clase que titulamos Escuela Cristiana. Exactamente. Porque vamos a empezar hablando de los cimientos que como educación adventista tenemos que tener, así que vamos a comenzar a darle forma a esta clase. Así que comenzamos con Escuela Cristiana. Escuela Cristiana. Y qué mejor que comenzar replanteándonos algunas cuestiones, viendo hacia dónde vamos, hacia qué estamos apuntando. Muy bien. Y yo les quiero proponer a todos los que están viendo y escuchando este espacio, un pequeño jueguito. ¿Puede ser? Bien, Mira. vamos a jugar un ratito. Sí, vamos a ver detalladamente esta imagen y preguntarle algo muy sencillo. ¿Qué ves? ¿Puedo contestar? Dale, sí, por favor. Bueno, yo veo mi infancia porque veo un castillo que hacía con esos ladrillitos. Es lo que veo. Mira, tipo bloques. Tipo bloques, sí. Ah, mira, no sabés que yo esta imagen suelo presentarla muchas veces y han tenido distintos tipos de contestación. Otras personas vieron algo totalmente diferente. A ver. Vos que estás viendo, ¿qué es lo que ves? Por ejemplo, alguien me dijo que veía la cara de un gato. ¿Vos lo ves al gato? Puede ser, las orejas, sí, puede ser. ¿Sí? ¿Sabés otra cosa que me han dicho? Una me dijo, no es un gato, es un zorro. Bueno, la imaginación da para todo. Da para todo. ¿Sí? ¿Vos ves otra cosa? No, yo veo eso. ¿Vos veo ves bloques eso? Y un castillo, una sí. casa. Algunos sí, otros me decían que veían como un inflable, eso que juegan los chicos, que sí, saltan. También. Bueno, veían esas cosas. O sea, que cada uno puede, su imaginación y sus esquemas previos o sus ideas previas, hacer que uno se fije y configure esas imágenes que si uno la mira fríamente son distintas imágenes o distintas figuras geométricas, ¿sí? De distintas maneras de acuerdo a su ubicación. Seguramente los docentes que están compartiendo con nosotros, entre los docentes surgieron también diferentes respuestas. Opiniones, y sí. Sería bueno que las compartan en voz audible entre ustedes para ver las diferentes visiones en esta figura que mostramos. Claro, porque hay distintas miradas. Ok. ¿Y por qué pusimos esto? ¿Por qué, Claudia, pusimos esto? Esto lo ponemos para que cada uno de nosotros perciba que hay una mirada diferente de la realidad que nos toca enfrentar. Por ejemplo, el hecho educativo, que es lo que nos une en este espacio. Reflexionar acerca del hecho educativo y en forma especial en la clase de hoy acerca de la educación adventista. ¿Qué es nuestra educación adventista? ¿Cómo la percibimos? ¿Será que algunos la perciben en forma diferente? Seguramente sí. ¿Y eso es malo, que la percibamos diferente? Sí, eso es lo que nos lleva a esta imagen. Y estas diferentes percepciones que tenemos de esta dinámica que hicimos corta, tiene que ver un poco con nuestra experiencia previa, ¿verdad? Totalmente. Con la experiencia de más chicos, de lo que nuestro contexto. Cómo hemos ido creciendo es diferente, por ejemplo, cómo percibe y cómo ve la educación adventista un docente que hace 25 años que está ejerciendo. Claro. Y muy diferente a alguien que recién está ingresando al sistema. Es diferente cómo percibe la educación adventista a alguien que tiene 40 o 50 años de adventista y que ha construido su vida. Él ha ido a escuela adventista, se ha educado en todo el sistema y muy diferente es aquel que a lo mejor hace un año o dos que es adventista y ya trabaja, o muchos de los que están escuchando quizás no son adventistas y dicen, ¿qué es eso de pedagogía adventista? Y es la primera vez que lo escuchen y empiezan a tener ideas, una noción muy general de acuerdo al conocimiento que tienen sobre la iglesia adventista. El objetivo de esta clase es eso, es repasar los fundamentos básicos de nuestra pedagogía y lo que nos identifica como educación adventista. ¿Te parece que veamos el esquema de lo que vamos a ver hoy? Sí, y una manera de ver qué saberes previos tenemos, qué conocimientos previos tenemos, y que nos gustaría que ustedes desde donde están pudieran pensarlos, aunque sea, ¿sí? No escribirlo, pero sí darle un pequeño espacio para que piense. Cuando hablamos de filosofía adventista,
¿qué creen que estamos hablando? ¿Sobre qué? Exacto. ¿Sí? Otro concepto es, una cosa es la filosofía y otra cosa es la pedagogía adventista. Pero que se relacionan directamente. Tienen que estar directamente relacionados. Sí. Si hablamos de una filosofía, ¿cómo será la pedagogía que refleje esa filosofía? Okay. ¿Sí? Y los otros 2 puntos es lo que bajamos más a nuestra realidad escolar. Claro. El otro está más en el mundo de las ideas y los 2 de abajo más en el mundo pragmático. ¿Cómo concretizamos esas ideas? Cómo lo vivenciamos dentro del aula, Sí. que tiene que ver con la metodología que utilizamos, cuál nos identifica, y esa integración fe-enseñanza que tanto conocemos, escuchamos. Sí. Vamos a repasar un poco también cómo hacemos esa integración dentro del aula. Y ver si tienen relación una con otra, porque si hablamos del mundo de las ideas, de allí la filosofía y la pedagogía, tiene relación con la práctica. Exacto. Ahí vamos a ver los nexos. Sí. ¿Y qué descubrimos de esos nexos? En base a este esquema, que es lo que vamos a ver en esta clase, nosotras nos formulamos algunas preguntas que quizás sería bueno que ustedes docentes también las repasen, las reflexionen junto con nosotros durante toda la clase y durante todas las clases, sí. Porque algunas no se van a contestar hoy. No, para nada. Algunas se van a ir contestando durante las 7 clases que vamos a compartir. ¿Te parece que veamos las preguntas sí. que nos replanteamos? Muchas de estas preguntas que nosotros estamos haciendo, como vos bien dijiste, es abarcadora, y creo que con estas 4 preguntas podríamos abarcar, o por lo menos yo me sentiría muy satisfecha si podemos llegar a contestarlas al final de la 7ª clase, ¿sí? Dios quiera que podamos. Ojalá. ¿Querés comentar la primera pregunta? La primera pregunta dice, ¿cuál es nuestra base filosófica, pedagógica y didáctica como educación adventista? ¿La tendremos clara? Vamos a ver. La otra pregunta es, cuando se habla de integrar, ¿sí? O integración curricular, ¿de qué se está hablando? Vamos a descubrirlo o recordarlo. La otra pregunta que nos hicimos es, ¿por qué aprendizaje significativo? ¿Por qué hablamos de aprendizaje significativo y qué tiene que ver con esto que vamos a plantear? Exactamente. Y por último, que es, por así decirlo, el corazón de estas clases, es cómo trabajar en proyectos. ¿Sabes qué es algo que me llama la atención, que lo hemos comentado previamente? Es que estas 4 preguntas comienzan con un interrogante. Una con cuál, otro con cuándo, otro por qué y otro con cómo. Pero esos interrogantes podríamos hacerlo a cada una de esas preguntas. O sea, ¿cuál es nuestra filosofía? ¿Cuándo nuestra filosofía? ¿Por qué nuestra filosofía? ¿Y cómo nuestra filosofía? En todas las preguntas. En todas las preguntas. Vamos a intentar trabajar sobre esto Ojalá. También en estas clases para acercarle a los docentes el repaso de estos conceptos, pero lo más importante para nosotros en esta capacitación es poder darle más herramientas para que ustedes puedan trabajarlo en el aula, que baje al aula. Exactamente, porque ese es como que hemos caminado por las distintas lugares, es la pregunta que nos hacen todos los docentes. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ojalá hubiera una receta mágica que nos dijera y pudiéramos cumplirla fielmente. Vamos a tratar entre todos, ¿sí?, de poder llegar a la respuesta de este gran interrogante. Muy bien. ¿Sí? Vamos a empezar con Empecemos. Me encanta. Lo que viene ahora es una de las partes preferidas porque me gusta mucho este pedagogo. Ajá. Son unas imágenes que seguramente los docentes conocen, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Vamos a poner la primera. Dale. Que tiene que ver con Tonucci, que cuando ilustra se denomina Frato. Seguramente lo conocen, es un pedagogo italiano, pero es muy crítico de la sociedad, de la educación. Iba a decir de la actualidad, pero en realidad tienen unos cuantos años estas ilustraciones. Fácilmente entre 20 y 30 años. Entonces es algo del pasado cercano, pero que hoy en la actualidad lamentablemente sigue sucediendo. Y vamos a ver, yo quiero que los docentes en este momento puedan observar, ser críticos con lo que están mirando y intentar contestar la pregunta que hemos colocado al lado de esta imagen.
Sí, que va a ser recurrente esa pregunta. Sí. ¿Te has planteado alguna vez por qué enseñás como enseñás? ¿Por qué te parás en el aula y procedes de una manera determinada? ¿Sí? Por ejemplo, esta maestra que está ahí, esta profesora, enseña como enseña. ¿Qué dice la profesora? Hoy os explicaré el árbol desde abajo hasta arriba, las raíces y el tronco. Pero la característica de esta ilustración, ¿qué nos está mostrando? Está en el medio de la naturaleza y está utilizando un medio didáctico ajeno a la realidad que le está circunvalando, por así decir. Podemos decir que eligió un recurso, quizás no era el adecuado en ese contexto. Exactamente. Bien, ¿podemos ver la otra? Sí, y después por favor, quizás avancemos. Una solución. Seguimos con la misma pregunta, ¿por qué enseñas como enseñas? Para que los docentes y nosotras también podamos reflexionar y ser críticos. Sí, básicamente este curso va a estar, muchas de las estrategias y de los cómo que vamos a estar guiando, es para los primeros años de la enseñanza primaria. Por eso elegimos esta también viñeta de Tonucci, que nos pareció muy adecuada para los primeros años de la escolaridad, ¿no? ¿Por qué enseña como enseña esa maestra en relación a su estudiante que está llegando el primer día de clase? ¿Sí? Y las diferencias, ¿no? Lo que piensa la docente y lo que está pensando el niño. Es totalmente opuesto. La imaginación o lo que... Y tiene que ver con la experiencia y lo vivido en esta ilustración de este niño, ¿no? Ve juguetes, ve sol, ve naturaleza, ve juego. Las expectativas que le está trayendo, ¿no? En ese su a la portafolio, escuela. Esa mochila que está trayendo, él llega a su primer día de clase con eso en su imaginación, ¿sí? Pero ¿qué tiene la maestra en su imaginario? Yo me hago otra pregunta, sí. Como docente. Cuando preparamos nuestras clases, ¿qué tenemos en mente a la hora de preparar nuestras clases? Lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita de cómo o lo que espera el niño, o podemos hacer esa traslación y imaginarnos la necesidad que tiene nuestro estudiante. Claro. ¿Cómo preparamos? ¿En qué nos basamos al preparar nuestras clases? A veces nos basamos en nuestras propias expectativas, en un currículum, ¿sí? Y no en las necesidades reales como viene el niño o su experiencia previa que hemos hablado. ¿Sí? Entonces es muy oportuno por eso hacernos esta pregunta. ¿Por qué enseñamos como estamos enseñando? ¿En qué nos basamos para enseñar así? Y más que todo dentro de un contexto tan significativo como es la pedagogía adventista o la enseñanza o la educación adventista. Y ese va a ser nuestro cimiento. Nos vamos a basar primeramente para que nuestras clases tengan ese cimiento. Y vamos a empezar a descubrir, repasar algunos conceptos en relación a la pedagogía adventista. Y a nosotros nos gusta mucho empezar con preguntas, hacernos preguntas, porque es lo que nos hace reflexionar y darnos cuenta de la realidad para poder cambiar si es necesario o poder reafirmar lo que ya tenemos. Por eso, la pregunta, por así decirla, muy elemental que nos podemos hacer es cuál es la base filosófica, pedagógica, didáctica de la educación adventista. ¿Tenemos una respuesta ante eso? Yo propongo una pequeña dinámica a través de la tecnología. Nosotros no vamos a escuchar directamente lo que las docentes están preguntando, pero quizás en un segundito, en un papelito que tengan ahí en la mente, puedan pensar una o dos palabras que defina o resuma qué es para ustedes la base filosófica, pedagógica y didáctica de la educación adventista. Una palabra, dos palabras, un segundito, nosotras ya lo pensamos y lo compartimos en su momento respondiendo a esta pregunta. O sea que cuando piensan en educación adventista, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? ¿Qué palabra se les viene a la mente? La escriben y a lo largo de estas clases vamos a ver si eso que escribieron tiene relación con lo que le vamos a compartir en el día de hoy. ¿Le damos un segundito? Una palabra, dos, escribe rápido.
o la pueden pensar en el celular, lo que tengan más a mano para escribir. ¿Ya la tienen? Bien. ¿Sí? Entonces empecemos desde el principio. Vamos a empezar. Vamos a tratar de responder esta gran pregunta. Y empecemos desde lo filosófico, o desde nuestra historia, ¿sí? Como iglesia cristiana, por así decirlo, ¿sí? Podemos decir que en el principio, allá en el comienzo, Dios por amor creó al ser humano, ¿sí? Lo creó con tanto amor que creó, como le decimos a los chicos en los primeros grados, ¿no? Lo puso en un hogar muy especial, en un Edén, lo puso en un contexto especial. Y no lo hizo solo, y dice que lo creó, le hizo una naturaleza que los rodeara, perfecta y armoniosa, y le hizo un igual a él, ¿sí? El otro ser humano para que lo complementara, lo hizo varón y mujer. Y dice que lo creó de tal manera perfecto, que era perfecto la relación vertical entre el ser humano y Dios, era perfecta la relación con el prójimo, ¿sí? Porque no había peleas entre Adán y Eva en el Edén, ¿sí? Y era perfecta la relación con la naturaleza, era mayordomo real de la naturaleza. Y también era perfecta la relación consigo mismo, ¿no? Era de armonía total. Podemos decir que 4 relaciones perfectas. Perfectas totalmente. Con Dios, con el par, con la naturaleza y consigo mismo. No necesitaba psicólogo, no necesitaba mediadores para resolver problemas. No necesitaba organizaciones para cuidar el medio ambiente, ¿sí? Y por supuesto no necesitaba una religión o religarse con Dios, porque la comunicación era directa con Dios. Y en esa, que podríamos decir, esa escuela, era Dios mismo el maestro que estaba ahí armoniosamente relacionando toda estos 4 aspectos. Pero ¿sí? Esto perfecto no duró mucho. No quedó en este momento. No. ¿Qué pasó? Llegó algo que destruyó toda esa armonía perfecta, ¿sí? ¿Qué llegó? El pecado. Llegó el pecado. Y esa armonía perfecta que Dios había creado fue destruida, fue mancillada. Ese contexto tan significativo fue despojado de Adán y Eva, ¿sí? Sacados del Edén, ¿sí? La naturaleza que era perfecta dice que empezaron a haber espinas, cardos, la tierra empezó a ser dura, ¿sí? Comenzaron a quebrar las relaciones, todas incluso las relaciones. La de consigo mismo, porque empezó la culpa, algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro pensamiento. Ahí nomás empezó esa armonía que tenían entre Adán y Eva. Lo primero que dice Adán, la mujer que tú me diste. O sea, problemas con la mujer y también problemas con Dios. O sea, se quiebra todas esas relaciones. Todas las relaciones. Hasta acá estamos centrándonos en filosofía adventista, sí. Pero nuestro camino va dónde entra la educación en este esquema, en esta perfección que fue quebrada, y es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta clase. ¿Qué papel tiene la educación en esta situación? En este contexto. En este contexto que vivimos hasta ahora nosotros en este mundo. Y bueno, Dios, al ver toda esta desarmonía, creó un plan de salvación. Exacto. Y paralelamente creó también un plan de educación, ¿sí? Para que no se perdiera eso que habían vivido en el Edén. Entonces le pidió a Adán y Eva, pidió a Adán y Eva que lo repitiera a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente, ¿no? Que lo atara en sus muñecas, que lo tuviera en su corazón y que lo dijera durante todo momento. ¿Sí? Ese fue el mandato de Dios. Hay una cita que resume, totalmente, muy conocida, que seguramente los docentes que nos están escuchando por lo menos una vez la han leído o la han escuchado, que resume un poquito todo esto, el plan de Dios para nosotros después de la entrada del pecado. Sí. Entonces Dios mismo dijo que el propósito de la educación y la de redención iba a ser el mismo. ¿Sí? Y ahí está esa frase tan conocida. Dice que ¿cuál es el propósito?
es restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Pero no termina ahí. A veces decimos eso y creemos que ese es el propósito. Dice, devolverlo a la perfección con que había sido creado. ¿Cuál era la perfección que había sido creada? La perfección en las 4 relaciones. Exactamente. Que fue quebrada por el pecado. El plan de Dios es volvernos a esa perfección, que podamos relacionarnos sanamente con todo lo que nos rodea y con nosotros mismos. Y promoverlo en forma integral en la persona, en el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de cumplir ese propósito, ¿no? Propósito que Dios tuvo originalmente en la creación. Sí. Y la última frase de la cita, este es el objeto de la educación y el gran objeto de la vida. Y ahí nos vamos acercando a lo que nos compete como educadores. Tenemos el mismo objetivo. Exactamente. Restaurar a la perfección con la que fuimos creados a nuestros estudiantes. Totalmente. Gran desafío que tenemos. Me salté, casi. Me adelanté. Ese es nuestro gran propósito. Entonces tenemos que ver en esto que mezclamos filosofía con historia, con antropología, un montón de cosas, cómo Dios orientó a su pueblo, ¿sí?, para realizar este propósito. ¿Sí? Para volverlo a la perfección. Para volverlo a la perfección. ¿Cómo lo tenía que hacer? Acá esa pregunta que tanto nos hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Bueno, el cómo se lo dio Dios. ¿Sí? Si alguien ya lo hizo, siempre es bueno mirar cómo lo hizo. Exactamente. Y más si es indicado por Dios. Así que vamos a ir a ver cómo hicieron en el origen. Exactamente. Para poder acercar y sacar algunas ideas, tips fundamentales para nuestra labor como docentes. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo fue la educación hebrea. Exacto. ¿Sí? Y podríamos dar varios tips en relación a eso. Hay que leer muchísimos, hay muchos libros relacionados a esto. Podemos recomendar, por ejemplo, Pedagogía Adventista, que es un pequeño librito, donde dar directamente algunos tips de cómo se planteó esa educación hebrea desde su comienzo. ¿Cuál es el pensamiento que Dios puso en el pueblo para ese tipo de educación? En ese libro es como un compilado de otros dos grandes también, como la educación y la educación cristiana de Elena de White, que es fundamental que los docentes adventistas o que trabajen en escuelas en la educación adventista puedan leer para recordar, repasar y fortalecer los cimientos de nuestra educación. Nosotros resumimos en 6 puntos. Hay muchísimo más para dialogar, pero elegimos estos 6 fundamentales que vamos a ir repasando y que van a volver durante las 7 clases. Seguro que vamos a ir volviendo a estos cimientos de cómo el pueblo hebreo se preparaba para volver a esa perfección con la que fue creado. Y en una de las formas que Dios le indicó de cómo tenía que ellos enseñar a su propio pueblo, es algo que nosotros lo hemos titulado, por ponerle un título, sin separación. O sea, ellos cuando enseñaban no hacían separación entre lo sagrado y lo secular. Esto de la escuela, esto de la iglesia no existía. No, y esto es de casa. Y esto es de casa. No, para nada, era todo la misma cosa, ¿sí? Mientras estaban en la iglesia aprendían, ¿sí? O sea, caminando en el desierto aprendían, ¿sí? Cuando estaban en su hogar junto a su familia aprendían, en todo momento, ¿sí? No había una segmentación. Digamos que la integración fe-enseñanza era un 100%. Totalmente. Constantemente. Y tampoco había separación entre fe y razón. ¿Sí? Entonces, entre mi parte espiritual y mi parte cognitiva. O sea que no había separación entre matemática y religión, por así decirlo. Bien. ¿Sí? Esa es una de las características que deberíamos tomar para nuestras clases. Y la otra es muy curiosa, porque en hebreo se usa una misma palabra para los términos aprender y enseñar. Eso quiere decir que no había separación. Mientras uno enseñaba, también aprendía, y mientras uno aprendía, también podía enseñar al otro. En cambio, y ya nos acercamos más a nuestra realidad, el mundo griego ya comenzó a separar.
y a utilizar dos términos para estos conceptos, uno para aprender y otro para enseñar. Viste que actualmente eso de aprender a enseñar le ponen un guioncito al lado, dicen que es el mismo proceso, porque lo han separado y ahora no saben cómo no sabemos cómo unirlo, porque seguimos haciendo esa separación inconscientemente, porque así es nuestros saberes previos, así nos han educado. Yo enseño, el niño aprende. ¿Sí? Pero en realidad es un mismo proceso. Es un mismo proceso, sí, con características diferentes, pero es un mismo proceso que se relacionan. Por eso nos pareció interesante colocar esta idea de los hebreos. En hebreo, un mismo término para ambas situaciones. Otra cosa como un todo, digamos. Como un todo. Otra cosa que es muy llamativa de la enseñanza o la de educación en el pueblo hebreo es que instruir y practicar era una misma cosa. O sea, la teoría y la práctica, diríamos con términos más modernos, era una sola misma cara, era una sola misma cosa, dos caras de una misma moneda. La misma persona, mientras hacía algo, conceptualizaba eso. No necesitaba primero aprender algo teórico para después saber la práctica, ¿sí? No, mientras hacían, aprendían. Nosotras inconscientemente, cuando preparábamos esta clase, nos dimos cuenta que empezamos por la teoría y después vamos a trabajar más de la práctica. Estamos tan inculcados con esa separación que hasta nosotras mismas dijimos, bueno, nosotros también estamos separando, porque empezamos a repasar conceptos teóricos, por decirlo de alguna manera, y luego las últimas clases van a ser un poquito más prácticas. Está muy inmersa esa idea dentro de la escuela de hoy. Y, o sea, es ese tipo de pensamiento que responde a ese pensamiento griego que vos llamabas, desde separar, de hacer algo dicotómico, mientras que es algo totalmente unido, pero está tan inmerso en nosotros que nos cuesta muchísimo, ¿sí? Bien, otra curiosidad al estudiar la educación hebrea o el pueblo hebreo, cómo abordaba la educación, es que hay conceptos que hoy los llamamos o los denominamos con términos más actuales, pero si analizamos la educación hebrea del principio, los encontramos, y estamos hablando de hace muchos años. Sí, ahí pusimos alrededor de 1600 antes de Cristo ya se estaba trabajando sobre estos conceptos de educación integral, de interdisciplinaridad y de transversalidad. Tres conceptos que hoy la escuela actual quiere integrar, quiere inculcar como novedad. Y que es términos y conceptos y prácticas que ya se estaban realizando. Vos fíjate que el punto 2 y 3 está muy relacionado con esta conceptualización. Sí. Lo que queremos resaltar es que la escuela en la actualidad, en muchos de nuestros países en Sudamérica, quieren fortalecer estos conceptos, pero nosotros ya tenemos la historia de hace miles de años con esta base, y que a veces nos duele un poco porque ya lo sabemos, pero cuesta llevarlo a la práctica. Yo me pregunto si Tonucci tuviera que hacer una caricatura de esta dicotomía entre nuestros conocimientos y nuestras prácticas como educación adventista, ¿qué haría? Sí. Sería doloroso. Sería crítico. Sería crítico. Punto 5, ¿te parece? Está muy relacionado con el punto 3, que es que toda la educación que daba el pueblo hebreo era una educación real y concreta, ¿sí? No basaba su educación en postulados que a lo mejor te sirvan alguna vez en la vida y vayas a aplicar. No, era algo real y concreto. Ellos necesitaban para, qué sé yo, cruzar el Mar Rojo, estoy diciendo cualquier tontera, necesitaban un bastón, iban y veían cómo se hacía el bastón para eso. O sea, la vida real te llevaba a concretizar y a educarte en aquello que necesitabas para el momento. Claro. ¿Sí? Y en esa concretización era donde el niño o el joven aprendía.
juntamente con el adulto, hacer las cosas por la necesidad y algo concreto y real, ¿sí? Y después el punto 6, que es un tema muy extenso, el tema de evaluación, cómo evaluar, cuál es la mejor evaluación. En este contexto no podíamos dejar de mencionar el concepto de evaluación dentro de esta educación hebrea que nosotros estamos mencionando. Y el pueblo hebreo, la educación hebrea, de los cimientos, medían la inteligencia por la acción. Sí. Si podía realizar ese bastón que vos decías, ya está, era suficiente, ya había aprendido, ya lo había puesto en práctica. O sea, la práctica real de la vida cotidiana, si lo podía resolver, esa era la forma de evaluar. Sin ningún test, sin ningún cuestionario. Ni por alguna cuestión traumática. No. Era el sacar ese producto real o eso que tenía que hacer en forma real, ya estaban viendo lo logrado o no logrado. Iban por el mismo camino. Mientras hacía, accionaba, ya se estaba evaluando. Diríamos en lenguaje bíblico, por los frutos lo conocía. Sí, ese era el tipo de evaluación que realizaban. Pero si tuviéramos que resumir, aún más todavía, y hacerlo más pragmático y más al cómo de la educación hebrea, ¿cuál era la metodología en sí, si podríamos decir si había una metodología de la enseñanza en el pueblo hebreo? ¿En qué se basaba? Y sacamos 3 ideas. 3 ideas, ¿sí? Teoría y práctica juntas. Sí, algo paralelo. Nosotros pusimos ahí un guión, pero para dar la idea de unidad, que están juntas. Teoría y práctica no lo podíamos escribir todo junto porque... No hay una palabra en español que defina teoría y práctica juntas, ¿no? Como una sola acción. Esa es una idea fundamental de la metodología hebrea. Y las otras 2 se complementan, ¿sí? O sea, toda idea, todo concepto para el pueblo hebreo producía una acción. ¿Sí? Lo llevaba a hacer. Lo llevaba a hacer. Toda idea te llevaba a hacer. Y toda acción presuponía una idea. ¿Sí? Y vos fíjate que si uno ve los 3 puntos están muy relacionados. ¿Sí? Es esto que se trabajaba en forma conjunta, la conceptualización y la acción. ¿Sí? No hay separación entre la acción, el producto y la teoría de ese producto. Y quizás en esto de accionar idea, quizás sea una idea nueva, porque descubrió una nueva manera de hacer o se dio cuenta de que se podía mejorar. Por eso la acción también presupone una idea que puede ser nueva, mejorada o quizás igual a la que ya tenía, pero que la confirma. Exactamente. Bien. Yo no me imagino a ellos, por ejemplo, si tenían que hacer algo, qué sé yo, hacer un tejido, ¿sí? Estar primero conceptualizando hoy cómo se hará la lana, cómo podemos ovillar. No, directamente lo hacían, iba la idea y agarraban y lo pragmatizaban. Y no estaban practicando para ver si les salía o no. Estaban haciendo. Lo hacían directamente y si no les salía correctamente, la segunda vez lo harían mejor, pero directamente sobre el objeto real. ¿Sí? Bien. Avanzamos un poquito más. Avanzamos. ¿Sí? Entonces, quizás esto que hemos estado charlando merece una comparación de todas las teorías modernas, ¿sí? Por así decirlo, que hemos sido nosotros educados, modernas, no posmodernas, sino modernas. Que fuimos heredando durante todos estos años. Porque en esa pregunta inicial que nos hicimos, ¿por qué enseñamos como enseñamos? Muchas veces enseñamos como nos han enseñado. ¿Sí? Y responde a esto, ¿no? A que hay 2 maneras de enseñar. Una postura hebrea, que es la que compartimos como pedagogía adventista, y otra, una postura más bien griega, que es la que heredaron todo el mundo occidental, por así decirlo. Y la hebrea, volvemos a repetir, que era algo integrado, y podemos resumirlo en una palabra, que es todo. Todo junto, en comunión. Y es algo que a veces nos cuesta hasta la comprensión, porque nuestra herencia pedagógica
viene del otro lado, ¿sí? Así hemos sido educados. La educación como dos palabras, enseñar a aprender, como una educación disciplinar, por eso tantas materias tenemos, ¿sí? Como algo segmentada, como esas partes, esa dicotomía entre alma-cuerpo. Después vino toda la división en la filosofía de todas las materias, ¿sí? Y esa segregación tan notoria, ¿sí? Entonces, por un lado, nos estamos diciendo, somos una escuela adventista que enseñamos según su pedagogía, pero realmente la pedagogía que viene de la educación hebrea en la realidad de nuestras aulas, y aún nos descubrimos cada uno de nosotros, concuerda más con otras posturas filosóficas que con la postura filosófica pedagógica de nuestra educación adventista. Aquí, muy resumido, las dos caras de lo que como base deberíamos tener, y que seguramente muchos de nuestros docentes también lo practican, pero no podemos negar que la cultura, la forma de vivir la vida griega en su momento ha traspasado los años, y en la actualidad seguimos con esa herencia de cómo segmentar, separar y trabajar por partes. Y además es lo que hemos aprendido en nuestros institutos de formación docente. Sí, también. En la herencia no solamente enseñamos como nos enseñaron, sino que enseñamos cómo se van transmitiendo las modas pedagógicas, aunque parece que actualmente alguna de las modas puede ir hacia más el otro sector, ¿sí? Pero generalmente seguimos anclados a ese tipo de educación que es más segmentaria, más compartimentada, que no responde a nuestras posturas filosóficas y pedagógicas. Bien. ¿Sí? Antes había mencionado que si alguien ya lo hizo, deberíamos fijarnos cómo lo hizo. Sí. Nosotros repasamos en algunos tips cómo el pueblo hebreo trabajaba la educación de su pueblo, pero tenemos otro ejemplo muy directo y muy claro también. El maestro de los maestros, diríamos. Esto fue el Antiguo Testamento, pueden decir. ¿Y qué pasó con la venida de Cristo? Claro. Se siguió con la misma, por así decir, tendencia educativa, entre comillas, ¿sí? Por utilizar términos más actuales. ¿O será que Jesús trajo otra pedagogía? Podemos ver a Jesús en dos etapas. Sí, podríamos verlo en dos etapas. Sí, totalmente. Cómo se educó él como niño y cómo después fue maestro y educó al resto. Nosotros ahora nos vamos a centrar en una parte. Exactamente. Vamos a ver más que todo, nos vamos a centrar en la época de que Jesús se educó, ¿sí? Porque aunque hay poco en la Biblia, hay poco de la niñez de Jesús, la que amplía muchísimo más eso es Elena G. de White. Específicamente yo les recomiendo leer el libro La Educación. Hay un capítulo completo que habla acerca de cómo Jesús enfrentó la educación en su tiempo, ¿sí? Y hay en ese capítulo, ¿sí?, un fragmento que es meritorio leerlo y compartirlo. Bueno, vamos a compartir entonces. Sí. Acá dice así: Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. Dice que no buscó las escuelas de su tiempo que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Acá es destacable eso, ¿no? Que Jesús no fue a la escuela de su época, que había escuelas, ¿sí? Y muchas, estaban las escuelas de los rabinos, donde iban muchos de los niños judíos, pero él no fue. ¿Por qué no fue? Porque ¿qué dice? Que siguió el plan divino. Dios le indicó qué debía estudiar. Sigue este párrafo. Sí, vamos a seguir. Seguimos. Obtuvo su educación, esto es Elena de White en el libro La Educación, dice que Jesús obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las escrituras, de la naturaleza y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios, llenos de instrucción para todos los que buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. O sea, si tenemos que responder cómo aprendió Jesús de niño,
acá está la respuesta en este párrafo. ¿Y qué aprendió? ¿Y qué aprendió? ¿Sí? O sea, vendría a ser más el currículum de Jesús, ¿sí? Como Jesús no fue a la escuela de los rabinos que tenían su propio currículum, Dios le dijo a María, mira María, esto va a ser lo que Jesús tiene que aprender, ¿sí? El cómo seguía siendo el mismo, que eso integrado, porque eso lo tenían como pueblo, pero le dijo a María, mira, yo lo que quiero que Jesús aprenda en forma detallada son 4 cosas, ¿sí? Empecemos de abajo para arriba, las vicisitudes de la vida. ¿Qué son las vicisitudes de la vida? Los problemas que nos enfrentamos. Conflictos. ¿Entre quiénes de la vida? Entre todos. Entre todos, ¿sí? Los conflictos con el prójimo, conmigo mismo, con la naturaleza. El resolver alguna situación en casa. ¿Sí? Entre ir al banco y no saber qué hacer. Jesús sabía cómo resolver el tema de los impuestos, por ejemplo. La naturaleza. Las Sagradas Escrituras, porque Escritura está con mayúscula, o sea, refiere al estudio de la Torá, al estudio bíblico, y también algo llamativo, que es el trabajo útil, ¿sí? ¿Qué es la práctica? Claro. La práctica que hablábamos antes, esto de teoría y práctica, el trabajo útil se relaciona directamente con la acción. Exactamente. Entonces vamos a analizar y podríamos como sintetizar todo lo que hemos visto hasta ahora, desde allá, desde el principio, ¿sí? Y podríamos hacer como este cuadrito resumen, por así decir. Vamos a repasar e incluir. Todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Vimos que Dios es un Dios de amor, creó al hombre en esas relaciones, en relación perfecta con Dios, con el hombre, con la naturaleza, pero ¿qué pasó? Vino el pecado y se destruyó. Y fue ahí que Dios pidió al pueblo que siguiera restaurando esas relaciones, siguiera restaurando la imagen que se había perdido y constituyó la educación para poder volverlo al hombre a la perfección donde había sido creada, ¿sí? Por eso, mira, y esto es lo magnífico, ¿no? Cómo Dios le pide algo a María que apunta a esto, ¿sí? Porque Dios le pide a María qué es lo que tenía que aprender Jesús. Las Escrituras. ¿Y para qué tenía que aprender las Escrituras? Lo restauraba en la relación con Dios. Claro. Entonces era necesario eso de volver a la imagen del Creador, el estudio de Dios, el estar en comunión. Y acuérdense que la metodología es una acción. Entonces, no era el estudio de las Escrituras, no era solamente leer la Torá, era la acción con Dios, la adoración a Dios, ¿sí? El tema de las vicisitudes de la vida era justamente para restablecer las relaciones ¿con quién? Con el prójimo. Con el prójimo y consigo mismo también, ¿sí? Y obviamente también la naturaleza para restablecer y ser mayordomos de la naturaleza que había sido descuidada. Y nos queda colgado el trabajo útil. Y el trabajo útil, nosotros lo hemos resumido así, como integral, como un servicio, porque es el trabajo en relación al Dios, es el trabajo en relación al prójimo, es el trabajo en relación a la naturaleza. O sea, todos nuestros trabajos, nuestros oficios, si nos los analizamos, ¿sí?, están muy relacionados con algunas de estas 3 cosas, ¿sí? Servicio hacia lo espiritual, hacia lo social, hacia la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso es lo que encuadra todo en lo que es nuestra educación adventista. Muy bien, ahí entra en juego nuestro papel. Exactamente. Y ahora si lo tuviéramos, ahí viene la pregunta difícil, está muy lindo el modelo, que esto, que el otro, pero ¿cómo lo hacemos en nuestras escuelas cuando tenemos un currículum que nos viene del Estado Nacional y nos dice estos contenidos hay que enseñar? ¿Sí? ¿Cómo podemos organizar esto en relación a las disciplinas escolares? Que eso de disciplina nos habla de un pensamiento griego. Disciplina de separación. ¿Sí? Podemos mirar cuáles son los contenidos prioritarios. Okay. ¿Sí? Para Dios, que la instruyó a Jesús, cuáles eran los contenidos prioritarios, cuáles son que los podemos transformar a las materias disciplinares, entre comillas, de hoy en día.
Si Dios hoy en día nos diría a Jesús qué materias tendría que aprender o qué contenidos, diría, tendría que aprender contenidos de la Biblia, historia sagrada o educación bíblica, como las llamen en cada lugar. Tendría ciencias naturales. Aprender ciencias naturales y tendría que aprender eso de vicisitudes de la Biblia. Si le ponemos en una materia, ¿cuál será? Resolución de problemas. Bien. ¿Pero problemas matemáticos simplemente? No necesariamente. Sociales. Sí, civiles. La historia de nuestra vida, toda la parte de historia para resolución de problemas. ¿Y lengua y matemática? Que son las centrales de nuestro currículum, porque coincidimos que en todos los países la mayor cantidad de horas en nuestra distribución horaria se la lleva lengua y matemática. Generalmente hay 5 o 6 horas programáticas por semana para esas materias y 2 o 3 para el resto. Y para Dios, el resto es lo importante, y eso... ¿Será que Jesús no sabía leer y escribir y matemáticas? Sí sabía, y sabía resolver problemas, y sabía contar, y sabía numeración. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacía? Porque utilizaba los conceptos matemáticos y del lenguaje como herramientas para acercarse a lo importante. Exactamente. O sea, cuando aprendía naturaleza, aprendía mediante la herramienta que era la lengua o la herramienta que era la matemática, ¿sí? O en el trabajo útil, por ejemplo. Yo me imagino a Jesús en la carpintería de José, que aprendía por la acción, hacía un trabajo útil, y me imagino que allí no lo veo a Jesús haciendo una mesa donde una pata era más larga que la otra. Sabía conceptos seguramente le dijo, cortá una pata de 3 pulgadas. Me imagino, o la regla o las medidas que tenían en aquel entonces. O sea, ¿sí? Utilizaba los conceptos matemáticos y lingüísticos para afrontar y resolver los problemas de la vida, para acercarse a las escrituras y para tener el contacto con la naturaleza. Entonces podemos decir que la lengua y la matemática son herramientas para acercarnos al resto. La lengua y la matemática nos sirven no es un conocimiento por sí mismo, y eso es a veces lo que fallamos, ¿no? En poder focalizarlo y problematizarnos tanto con esas dos materias, mientras el objetivo y el contenido prioritario es justamente para el Señor otro, ¿sí? Entonces, avancemos un poquito más. Avanzamos porque ahora vamos a ser un poco más críticos o autocríticos de nuestra realidad, porque hasta ahora vimos cómo se manejó el pueblo hebreo, cómo creció Jesús con las instrucciones divinas, los conceptos básicos y fundamentales que tienen que ver con nuestra educación cristiana, pero ¿qué pasa en la realidad? Antes de pasar a la realidad, allá la pregunta que hicimos al principio, ¿no? ¿Qué creíamos nosotros? Que le hicimos el jueguito de esas dos palabras que deben tener por ahí escritas ustedes, ¿sí? ¿Alguna de las palabras concuerda con lo que hemos estado conversando? ¿Sí? Ojalá que algunas o muchas hayan coincidido. ¿Tenían esta visión de lo que es la pedagogía y la metodología bíblica? ¿Sí? Si la tenían, es donde nos tenemos que replantear qué estamos haciendo, ¿sí? Y entonces acá viene a lo que vemos, llevémoslo a nuestra realidad. ¿Y la educación adventista cómo es? Así de linda y rica, como esa torta de chocolate. Donde todos quieren ir a comer a los que nos gusta el chocolate lo vemos perfecto, esa torta. Sí. Y nuestra educación se ve así. Sí. Y vos pensás en una torta de chocolate, ¿qué pensás que hay adentro de la torta? Más chocolate, obviamente. Más chocolate. Los que somos chocolatosas, nos gusta el chocolate por todas partes. Pero ¿qué pasa si la partimos y adentro no encontramos lo que queremos encontrar? ¿Sí? La educación adventista, ¿es chocolate más chocolate o tenemos la fachada de chocolate? Podríamos decir que nuestra teoría sería la cobertura de chocolate
y nuestra práctica dentro de las aulas es el interior de esta torta. ¿Podríamos interpretarlo de esta manera? Podríamos interpretarlo de esa manera. Y a lo mejor tenemos una hermosa cobertura y tenemos en nuestros edificios la misión, la visión, tenemos la cita del propósito de la educación adventista. El discurso, pero interiormente nos volvemos a las prácticas, ¿sí?, que es el interior, tradicionales, ¿sí?, que hemos hecho durante tantos años y que ni la cuestionamos, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos nuestra educación integral, por ejemplo. Es un término que utilizamos y yo lo he visto escrito hasta en carteles. La educación adventista es integral, ¿sí? Es integral, pero es restauradora, ¿sí? Planteamos todos estos interrogantes para reflexionar juntos. Totalmente. Para que podamos ser críticos con nuestra práctica, y el reflexionar nos va a llevar a hacer un cambio si es que lo necesitamos. La idea es replantearnos a ver cómo estamos haciendo las cosas, por qué enseño, cómo enseño, para poder realmente acercarnos a esto que fuimos mostrando en esta clase, que son los cimientos fundamentales de nuestra educación adventista. Exactamente, no podemos reflexionar sobre la acción sin tener una idea sin vernos en el espejo. Exacto. Por eso ustedes en este momento yo los invito a mirarse en el espejo y preguntarse, ¿qué realizas diariamente dentro del aula? ¿Cuál es tu pensamiento prioritario sobre lo que tenés que enseñar? ¿Sí? ¿Cuántas horas los tienes a los niños sentados haciendo prácticas repetitivas de algo que ni sabes por qué lo haces? ¿Sí? O lo haces con un propósito que crees que es bueno, ¿sí? Así como eso de Tonucci, las prácticas y la realidad del niño. Ajeno a lo real, a lo plausible que debe realizar ser, ¿sí? Entonces, aquí muchas veces nosotros nos cuestionamos también en este universo de temas, es que como adventistas tenemos muchos clichés, ¿sí? Manejamos muchas pseudocitas o citas de Elena G. de White y nos llenamos las bocas diciendo, por ejemplo, estas que es tan común, que debemos hacer niños pensadores, reflectores, que piensen, que recapaciten, que sean de tal o cual manera. Pero entonces debemos reflexionar si somos coherentes con esa teoría o ese discurso que damos. Si ese baño de chocolate hace que dentro seamos totalmente diferentes, que eso sería terrible. Por eso tenemos que cuestionarnos qué enseñas, qué enseñamos, cómo enseñamos, qué tipo de tortas somos. Las dos partes son importantes. Yo creo que tenemos que reforzar los cimientos, que es los conceptos fundamentales, que es lo que estuvimos haciendo. Es importante porque tenemos que tener ese conocimiento, pero a la vez tiene que ir acompañado, así como hablábamos antes de teoría y práctica estaban unidos en un todo. Nosotros como educadores también tenemos que unir en un todo nuestra teoría, que son los conceptos fundamentales de pedagogía adventista, con nuestra práctica áulica para que sean una misma cosa. Ojalá que nos queden durante la charla que hemos tenido en esta clase, poder reflexionar sobre eso, ¿sí? Ver cómo estamos trabajando como docentes adventistas, hacia dónde queremos ir y si necesitamos algún tipo de reajuste y ver hacia dónde vamos. Es importante que los educadores, los profesores, profesoras puedan leer más. Nosotros vamos a acercar un material que es muy corto, resumiendo esto también, para que ustedes puedan tener a mano y puedan leer más sobre el tema, profundizar, pero ya como mencionamos antes, los libros fundamentales que pueden tener y acceder para estudiar más sobre este tema, el libro de la educación cristiana, de Elena de White, Consejo para el Maestro y Pedagogía Adventista, que es un compilado de las ideas fundamentales. Y que podamos seguir reflexionando. Sí, porque no podemos hacer algo dicotómico entre lo que creemos y lo que hacemos.
y queremos plantear un hacer, un cómo, este curso que, si por así decirlo está encuadrado en algo, es trabajo en proyectos, queremos que ver por qué trabajamos en proyectos y si eso está relacionado o no con nuestra mirada como educación adventista. Y ahí lo que mencionaste tiene mucha relación o un poco de relación con la última pregunta que vamos a despedirnos. Sí. Es una pregunta que vamos a tratar de dejarla a ustedes para que reflexionen, se replanteen y traten de responderla de alguna manera, porque es como el paso hacia la siguiente instancia. Y esa pregunta es: ¿qué metodología actual o con denominación actual, nombre actual, tiene mayor relación o similitud con lo que vimos hoy, pedagogía adventista? Si nosotros tuviésemos que elegir una metodología que escuchamos en la actualidad, que se menciona o que es tendencia. ¿Hay una? ¿Qué metodologías se relaciona, tiene mayor relación con la pedagogía adventista, los conceptos básicos de la pedagogía adventista que estuvimos repasando en este primer encuentro? Ojalá empecemos a tener un norte hacia dónde ir como educación adventista y que ya no digamos, no, educación adventista somos solamente teoría y no hay una práctica y no hay una embajada real a nuestra quehacer docente. Ojalá encontremos ese rumbo y recuerden, ¿qué metodología podríamos utilizar como pedagogía adventista? Un placer. Sí, nos despedimos. Ojalá hayan disfrutado y hayan reflexionado junto con nosotras, como cuando preparamos esta primera clase también hicimos nuestros debates y compartimos. Y nos vemos la próxima clase para repasar y responder a esta pregunta que les dejamos hoy. Chao, hasta luego.